Hola, buenas tardes a todos, todas. La verdad es que para mí es un tremendo agrado poder compartir esta presentación con ustedes hoy día. Espero que sea de mucha ayuda, que podamos ir conversando también acerca de las dudas que vayan surgiendo, si alguien tiene alguna experiencia que quisiera compartir también, siempre es positivo poder conocer esas experiencias y desde ahí ir sacando también aprendizaje, ¿ya? La presentación en sí tal vez no es tan larga, no tiene tanto contenido, porque justamente mi idea es eso, que podamos compartir y también ir dialogando acerca de todo lo que vaya surgiendo en el camino, ¿ya? Así que si tienen alguna consulta, comentario, pueden hacerlo en el momento que gusten, ¿ya? Perfecto. Entonces, el tema es sobrecarga del cuidador y tal como decía Paola, es un tema que nos ha ido quedando pendiente hace bastante tiempo, es algo que ustedes mismos nos han ido pidiendo y se ha ido posponiendo, pero la verdad es que es un tema muy importante y que nos atañe casi a todos. En todas las familias hay alguien que tiene que estar cuidando a alguien más y que en algún momento se siente sobrepasado y no sabe muy bien a qué herramientas recurrir para poder solucionar esas situaciones. Quise partir esta presentación con esa imagen, porque la verdad es que creo que grafica bastante bien lo que es el cuidar, que tiene que ver con una persona, ¿cierto?, que estaría representada por este arbolito a la derecha, que es una persona que está perdiendo cosas, está perdiendo alguna función, alguna capacidad, está perdiendo algo, y hay otra persona enfrente que le está en el fondo entregando algo para poder suplir esa pérdida. Y que en el fondo eso es lo que intenta un cuidador, poder ayudar en las cosas que esta otra persona ya no puede hacer, ¿ya? La segunda imagen que quise compartirles es esta, en que se ve una persona adulto mayor, ¿cierto? Porque generalmente cuando uno habla de sobrecarga del cuidador o de cuidadores o de cuidado, uno tiende a pensar en los adultos mayores, ¿cierto? Por distintos motivos. Por una parte porque tiende a ser la población mayoritaria que requiere asistencia, ¿cierto? Un tema de números, de estadística. Pero la verdad es que quisiera también puntualizar que no solo los adultos mayores necesitan muchas veces algún cuidador, necesitan alguna asistencia, sino que también hay distintas poblaciones que pueden estar en esta situación. Y ahí podemos hablar de niños, podemos hablar de adolescentes, adultos jóvenes, adultos propiamente tal, que pueden tener distintas necesidades, ¿cierto? Y en distintos momentos de la vida necesitar algún apoyo o algún cuidador específicamente, ¿ya? Así que eso también hay que tenerlo presente, no hay que perderlo de vista. Y si bien probablemente la gran mayoría de la información está enfocada en población adulto mayor y gran parte de esta presentación también de repente puede tener ese matiz, les repito que también es aplicable a otras poblaciones, ¿ya? Ahora, como comentaba antes, hay varios factores que hacen que haya un gran número, que en el último tiempo se haya visto sobre todo un aumento en el número de personas que tienen algún grado de dependencia, y eso tiene que ver un poco con el envejecimiento de la población, ¿cierto? Cada vez hay más personas, adultos mayores, personas que llegan a vivir más años de vida, ¿cierto? Y eso lleva de la mano un aumento muchas veces de enfermedades crónicas, un aumento de discapacidades tanto físicas como psíquicas, entonces todos esos factores y muchos otros tienden a contribuir a este aumento del número de personas con algún grado de dependencia. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dependencia? Porque hay distintos tipos de dependencia, ¿cierto? Uno habla de dependencia a las drogas de repente, de dependencias a distintas cosas, pero para efectos de esta presentación y de este tema, nos estamos refiriendo a la dependencia como la incapacidad funcional o disminución en la función para realizar algunas actividades básicas de la vida diaria
y que lleva a la necesidad justamente de asistencia, de alguien que nos ayude a realizar estas actividades, ¿ya? Es por eso que surge la necesidad de que aparezcan estos cuidadores, ¿cierto? Y estos cuidadores deben asumir y asumen las tareas básicas de cuidado que van enfocadas a disminuir el impacto negativo que tiene esta dependencia sobre la calidad de vida y sobre el bienestar de las personas, ¿ya? Ese es como el objetivo en general. Obviamente un cuidador hace muchas cosas, ¿cierto? Pero en general, como decía antes, el objetivo principal es ese, disminuir este impacto negativo, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante en qué áreas o de qué manera se hace esto. Ahora, quise poner acá abajito un par de números que yo creo que todos los sabemos de cierta manera. Y es que los cuidadores en general, la gran mayoría, el 70% según algunos datos oficiales, son familiares, ¿ya? O sea, es solamente un 30%, un porcentaje bastante bajo de personas que profesionalmente se dedican a eso los que asumen el cuidado. La gran mayoría, el 70%, insisto, son los mismos familiares. Una hija generalmente, ¿cierto? Una sobrina, una nieta, algún otro familiar relativamente cercano, de repente los mismos esposos unos con otros, ¿verdad? Pero en general son los familiares los que les toca asumir esta tarea. Y también la gran mayoría tienden a ser mujeres. De hecho, culturalmente como que se asume que las hijas, específicamente la hija menor, es como la que queda designada para esa tarea. Tal vez antes era un poco más notorio que ahora se ha ido diversificando un poco la cosa, pero en general, incluso las familias más numerosas, antiguas, se programaban para que la última hija quedara en ese rol. Todos sabían que esa iba a ser su función cuando creciera. Ahora, como decía antes, principalmente son mujeres las que asumen este rol, y hay otras características que es importante que sepamos de quiénes son los que cuidan, ¿ya? Mujeres, ¿cierto? Decíamos, en general tienden a asumirse estos cuidados en la casa, ¿ya? Mucho más que en establecimientos de larga estadía, entiéndase como los hogares de ancianos que uno conoce, ¿cierto? Es mucho menor el porcentaje que llega a esa situación. Los cuidadores o las personas que cuidan en general no tienen espacios o no se dan espacios de autocuidado, sino que se dedican casi al 100% a cuidar a esta otra persona. De hecho, unos datos que encontré por ahí del Senama hablaba de que en distintas encuestas que se habían hecho a nivel país, 2/3 de las cuidadoras, principalmente mujeres, ¿cierto?, no habían tomado vacaciones hace ya más de 5 años. Y esos más de 5 años pueden ser 10, pueden ser 20, puede ser en el fondo toda la vida, ¿ya? Y esto asociado a que en general este cuidado lleva más de 12 horas al día, o sea, ocupa prácticamente todo el tiempo de la persona. Y por lo tanto, si estas personas no comparten el cuidado y se sienten solas, sobrecargadas, sobrepasadas por la situación, vamos a tener un panorama bien preocupante y que puede llevar a alguna patología o a un cuadro específico que requiera mayor intervención, ¿ya? Más que nada quise poner esto para que podamos ponernos en el contexto de imaginar cómo es la vida, ¿cierto?, de una persona que está prácticamente al 100% dedicada al cuidado de otro. Ahora, es importante también ver las distintas vivencias que tiene cada uno del ser cuidador, ¿ya? No todas las vivencias, no todas las experiencias son iguales, ¿ya? Hay personas que asumen este rol por voluntad, ¿cierto? Porque yo quiero cuidar a mi abuelita que está sola y que necesita que la asistan porque ella ha sido muy buena conmigo, porque ella me crió, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo quiero hacerlo. Ese panorama probablemente va a ser muy distinto al de otra persona que tenga que asumir este rol por obligación. O sea, no tengo más hermanos y mis papás están solos y no pueden quedar solos, así que tengo que hacerlo y tengo que renunciar a mi trabajo y tengo que abandonar a mi propia familia por ir a cuidarlo. Probablemente esa persona va a estar un poco
más o menos predispuesta a asumir este rol, ¿cierto? En otros casos, obviamente, también es por necesidad, ya sea necesidad económica, en el caso de que estemos hablando de cuidadores que se dedican a eso como parte de su trabajo, ¿verdad? Distintas cosas. Ahora, en general, independiente de lo que nos llevó a asumir este rol, se hace muchas veces sin capacitación y sin experiencia. O sea, a uno le toca. Y de la noche a la mañana se ve en esta situación de tener que hacer de enfermero, de nana, de compañía, de todo. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay muchos factores, muchas cosas que constituyen factores de riesgo finalmente para que uno no logre asumir bien este rol o que se vaya enfermando al tener este rol. ¿Ya? Pero vuelvo un poco a lo mismo, que cada cuidador puede construir su propio significado de cuidar, ¿ya? Según su vivencia o experiencia en esta tarea. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con personas que digan que es algo que debo hacer porque la persona me necesita, ¿ya? Y lo asumo de buena manera y antepongo esa necesidad del otro. Puede haber otro que diga cuidar es mi trabajo y lo hago porque me pagan y está bien, lo asumo y una vez que termino mi trabajo me voy y sigo con mi vida y listo, ¿cierto? Cuido en agradecimiento, ¿ya? Esta persona me cuidó cuando yo era pequeña, entonces tengo que devolverle la mano de alguna manera, así que en agradecimiento ahora yo lo cuido, la cuido, ¿cierto? O también, porque si no lo hago yo no lo hace nadie, ya que es un poco la situación tal vez que uno más frecuentemente se encuentra, al menos en el contexto de salud mental, ya de pacientes, estoy hablando de gente que tiene alguna patología asociado o no al rol de cuidador, ya, esto de verse como obligado porque nadie más lo hace, ya. Hay otras personas que pueden pensar que cuidar es entregarse a sí mismo y verlo como algo súper valioso, súper positivo, o también verlo como que en el fondo están dando todo y no les queda nada para ellos mismos. Tenemos las dos perspectivas ahí casi opuestas. Otras personas pueden pensar que cuidar es una tarea donde soy valorado o valorada, ¿cierto? Y validarse en ese rol y empoderarse, ¿cierto? Y verlo también como algo positivo, ¿ya? Entonces, nos encontramos con este panorama, que si el significado de cuidar es distinto en cada persona, la vivencia del cuidado también lo será, ¿cierto? Entonces, de eso va a depender un poco los efectos que tenga el asumir este rol. Puede ser o podemos verlo como una experiencia muy valiosa, muy positiva, pero también entendiendo que conlleva una gran responsabilidad y muchas veces esa responsabilidad es la que nos va sobrepasando, ¿ya? El asumir este rol implica ver la vida de una manera diferente, ¿no? O sea, probablemente ya no voy a poder contar con tanto tiempo para mí misma, por lo tanto tengo que reorganizarme, tengo que cambiar mi vida, ¿cierto? Tengo que modificar las tareas a las que estaba acostumbrada, las rutinas, tal vez hay cosas que ya no voy a poder hacer como hacía antes, hay hartos cambios, ¿ya? Y también el cuidar a alguien implica tomar decisiones que pueden presentar algunas alternativas muy complicadas. O sea, como decía antes, uno asume muchas veces este rol con personas que están con alguna patología, por ejemplo, bien complicada, y uno tiene que hacerlas como de enfermera, de médico, y obviamente uno no tiene todos los conocimientos o la capacitación para tomar las mejores decisiones en ese aspecto, y eso genera un nivel de ansiedad y de angustia bien importante. ¿Ya? Y ahí vamos a ver igual más adelante que uno se ve en el contexto de realizar acciones tanto de cuidado físico, de cuidado social, psicológico. No es solamente el estar en la casa y acompañar, o no es solamente el ir y dar la comida, o el ir y dar los medicamentos, sino que hay un sinfín de actividades que uno tiene que ir resolviendo en el día a día y por lo tanto es bastante desgastante, ¿no? Y es ahí donde pueden aparecer algunos efectos negativos, ¿ya? Y efectos que se pueden dar en distintas áreas. Yo aquí quise poner un ejemplo, algunas cosas, y las agrupé en efectos en el área física, psicológica, social, ¿cierto? Y económico, ¿ya? Pero pueden haber muchos otros. En la parte física,
vamos a ver, ¿cierto?, que puede aparecer el agotamiento físico, el estar cansado, ¿cierto? El que uno le duela la espalda por tener que de repente mover a una persona que está postrada, por ejemplo. En eso pueden aparecer también lesiones musculoesqueléticas, puede haber también descompensación de enfermedades crónicas porque uno tiende a descuidarse, ¿ya? Y a cuidar y a preocuparse más de la otra persona, y a veces uno va dejando de lado sus controles, va dejando de lado sus propios medicamentos o su propio autocuidado en general, ¿ya? En el área psicológica, en general, en los cuidadores, cuidadores y cuidadoras, obviamente, hay mayor frecuencia de síntomas depresivos. Ya eso es algo que está registrado, que es evidente, ¿cierto? Y además hay mayor intensidad y permanencia de estas emociones negativas. ¿Ya? O sea, hay un efecto psicológico ahí bien potente. También en el área social, en general, puede aparecer que la persona se vaya aislando, ¿verdad? Que vaya abocándose solamente a este rol de cuidador y que vaya dejando de participar en otras actividades sociales, que vaya dejando de comunicarse con amigos, con vecinos, y se vaya como encerrando solamente en ese rol y pierda esta personalidad más social, ¿cierto? También en el área económica, muchas personas se ven obligadas a abandonar, por ejemplo, su trabajo para poder cuidar a una persona, ¿ya? Y eso lleva, obviamente, a la disminución de los ingresos, ¿no?, que no es menor. Ahora, cuando hablamos específicamente de la sobrecarga del cuidador, estamos hablando de una entidad bien definida, ¿ya? No nos referimos a cada vez que una persona que cuida a otro está cansado, ¿ya? Porque eso es algo que se puede dar y que es muy frecuente, y que no necesariamente constituye como una patología, entre comillas, ¿ya? Sino que cuando hablamos de sobrecarga del cuidador, estamos hablando de este estado de agotamiento, tanto físico como mental o emocional, que afecta directamente tanto a las actividades de ocio, las relaciones sociales, relaciones personales e incluso laborales, y también la libertad y el equilibrio mental de la persona que cuida, ¿cierto? Y con esto quiero ser bien enfática en recalcar en el fondo esta afectación, que se afectan directamente todas estas otras áreas, ¿ya? Por lo tanto, la persona deja de ser funcional en esas otras áreas, ¿ya? Y en un estado relativamente permanente o más prolongado, ¿ya? A diferencia de que aparezcan estas emociones negativas que conversábamos antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es frecuente que aparezcan sentimientos de tristeza, de culpa, de rabia, enfado, preocupación, soledad, irritabilidad, frustración, resentimiento, ansiedad. Todas estas cosas la verdad es que aparecen y probablemente en algún momento van a aparecer, ¿ya? Y es frecuente y es normal que aparezcan, ¿ya? Siempre y cuando no sean permanentes. O sea, si yo empiezo a notar que todos los días, todo el día, todas las semanas, todo el mes, estoy triste, enojado, preocupado, ansioso, ya no es normal. En cambio, el, este estado como más, digamos, pasajero de estas emociones, sí puede ser normal y, como decía antes, es súper frecuente, ¿ya? Así que tenemos que hacer esa diferencia. Quise poner acá algunos síntomas o algunas cosas que debiesen ponernos en alerta, de decir, sí, estoy con una sobrecarga, necesito pedir ayuda, necesito hacer algo porque esto ya no es normal, ¿ya? Puse acá al principio la ansiedad, pero le puse un apellido, ¿ya? La ansiedad patológica, ¿ya? Todos nos ponemos ansiosos en algún momento, ¿ya? Por distintos motivos. Voy a estar ansioso si tengo que acudir a alguna actividad nueva, distinta, con personas que no conozco, si me voy a enfrentar a algún desafío, si en realidad estoy con algún problema en la familia, si discutí con alguien, probablemente eso me va a producir ansiedad, pero va a ser una ansiedad en respuesta a algo específico y por un tiempo acotado, ¿cierto? Pero cuando esta ansiedad ya es desproporcionada o no tiene algún origen claro que uno logre identificar y ya está afectando mis otras áreas de la vida, ya es una ansiedad patológica, ¿ya?
Cuando tengo ganas de llorar a menudo, ¿ya? Y así como de la nada, de estas personas que uno conoce de repente o escucha que en realidad ando todo el día llorando, casi todo el día llorando y no sé por qué. Estoy, no sé, lavando la loza y me pongo a llorar, ¿ya? Eso también es como un signo de alarma. Cuando tengo problemas para conciliar y mantener el sueño, ¿ya? Obviamente siempre y cuando esté llevando una rutina de sueño normal. O sea, si yo me quedo pegada al celular ahí viendo en la noche con la luz en la cara hasta las 4 o 5 de la mañana, no puedo reclamar en el fondo que estoy con problemas para dormir porque probablemente lo que estoy haciendo con el celular contribuye a que yo no pueda dormir, ¿ya? Pero si uno se acuesta todos los días relativamente a la misma hora, con la luz apagada, no se queda viendo televisión, ni el celular, ni el computador, y se prepara para dormir, ¿cierto? Y aún así no puede dormir, eso ya es un problema, ¿ya? Si me encuentro continuamente cansado, ¿ya? Puedo estar agotada, me duele el cuerpo ya del cansancio, y a pesar de que dormí 12 horas seguidas, sigo cansada. Eso también es un signo de alarma, ¿cierto? Cuando cambia mi apetito, empiezo a no sentir hambre o a comer demasiado. Eso también es un signo de alarma. Todos los problemas físicos que de repente uno no sabe muy bien por qué aparecen. Empiezo como con malestares generales, con problemas digestivos, estoy hinchada, o me da diarrea, o me cuesta ir al baño, siento que el corazón se me apura, que me cuesta respirar, que ando temblorosa, todos esos signos como físicos también hay que mirarlos, ¿cierto? Hay que tenerlos en cuenta. Cuando se me empiezan a olvidar las cosas, ¿ya? Más allá de lo normal, a todos se nos olvida de repente dónde dejé las llaves, o si apagué o no apagué la luz en la mañana antes de salir, cosas así que son olvidos como frecuentes, normales y sin importancia. Pero cuando ya se me empieza a olvidar, por ejemplo, no sé, si cerré la llave del gas, o si encuentro de repente que dejé la llave del gas abierta, que son cosas ya peligrosas incluso, ahí es como para preocuparse. Cuando tengo mucha falta de concentración y dejo de rendir en las cosas que tengo que hacer porque no me puedo concentrar. Cuando también tengo una sensación intensa y permanente de soledad y de desamparo. ¿Ya? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos sentimos un poco solos, nos sentimos un poco desamparados, pero nos encontramos con alguien, hablamos con alguien, una llamada por teléfono y ya como que eso nos calma y se nos pasa, ¿ya? Pero cuando a pesar de eso yo me sigo sintiendo sola y la verdad es que no le veo como salida a todo esto y creo que estoy sola prácticamente como en el mundo, también es para preocuparse, ¿verdad? Esto también es bastante como clásico, por así decirlo, cuando se pierde el interés por las aficiones habituales. Si a mí me encantaba, por ejemplo, leer, ¿ya? O me encantaba salir a caminar, o cosas tan sencillas como jugar en el celular, ¿ya? Y finalmente me dejan de gustar, ya no quiero hacer nada, ya no disfruto, salgo a caminar y en realidad encuentro que todo es fome, que me canso más, que no me sirve para nada. Eso también ya deja de ser normal, ¿cierto? Lo que hablábamos antes, también el aislamiento social, uno se empieza a quedar solo, deja de llamar a los amigos, deja de visitar a las mismas personas, y se va quedando cada vez más encerrado. Y finalmente, cosas que también son frecuentes lamentablemente y son muy preocupantes cuando uno empieza a fumar o beber más de lo normal, o incluso de repente se empieza a recurrir a otras drogas que no van a tener obviamente un efecto positivo, ¿no? Pero que uno las busca un poco intentando calmar todas estas otras cosas, o los dolores, o la ansiedad, o el no poder dormir, pero obviamente sabemos que no es la mejor manera de hacerlo. Ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿O qué podemos hacer cuando ya nos estamos sintiendo así para dejar de sentirnos así? ¿Mm? Y la verdad es que a mí me encantaría tener una respuesta súper clara, súper precisa, casi así como una receta mágica y decirles hagan esto y nunca se van a sentir agotados, nunca se van a sentir sobrecargados. Pero la verdad es que esa respuesta tan mágica no existe, ¿ya? Sino que hay distintas
técnicas, distintas herramientas que cada uno puede practicar para disminuir el riesgo de tener esta sobrecarga o para disminuir la sobrecarga que ya tiene, ¿ya? Y lo más importante, y con el concepto que quiero que se queden hoy día, es esta frase, ¿ya? Que es el cuidarse para cuidar, ¿ya? Hay una frase que es casi como un cliché que dice que para poder ayudar a alguien primero tengo que ayudarme a mí, ¿cierto? O distintas variaciones de lo mismo. Y no es una frase cliché por nada, no es coincidencia, sino que es una frase muy cierta. Y como les decía, yo creo que es el concepto clave de todo lo que podamos hablar hoy día, ¿ya? En la medida de que yo me cuide, voy a poder estar en condiciones para cuidar a la otra persona y para no enfermarme cuidando a esa otra persona, ¿ya? O sea, el autocuidado aquí es fundamental y es el concepto que engloba todas estas herramientas que yo les comentaba antes. Acá otra frase que apunta a lo mismo: la prevención es la mejor manera de tratar la sobrecarga del cuidado, ¿ya? O sea, lo mejor que yo puedo hacer es prevenir que me pase esto, más que empezar como al revés, ¿ya? Cuando ya me siento cansado, empezar a intervenir porque ya es un poco más difícil. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esto? ¿Cómo vamos a cuidarnos en el fondo? ¿Ya? Hay distintas maneras, hay mucha información también que uno puede buscar para tener algunas técnicas, algunas cosas, pero yo las quise agrupar en estos tres grupos, en estos tres enunciados que tienen que ver con obtener información, ¿ya? Cuidar la salud física y psicológica y organizar el cuidado, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada una, ¿ya? En cuanto al obtener información, se refiere un poco como a prepararse. Ya yo voy a ir y voy a cuidar a esta persona, voy a poner un ejemplo típico, una persona que está con una demencia, ¿cierto? Que está con una enfermedad de Alzheimer probablemente, que está perdiendo la memoria, que no se puede manejar solo en la vida y que necesita asistencia para casi todo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que uno debiese procurar hacer es conocer esta enfermedad y cuál va a ser su evolución, ¿ya? Porque si yo sé que, por ejemplo, el que esta persona de repente tenga algunos desajustes conductuales, que ande como más enojada, y si yo sé que eso es parte de la enfermedad y que no es algo personal conmigo, probablemente lo voy a tomar mejor. Y ahí va a ser más fácil para mí abordarlo, ¿ya? Si yo sé que esta persona, por mucho que me diga que se puede quedar sola o que puede ir a comprar al negocio de la esquina y no va a pasar nada, y yo sé que en realidad eso no es así, porque el riesgo de que se desoriente y se pierda es muy grande, voy a tomar medidas distintas, ¿cierto? Entonces, el estar informado, el prepararse, ayuda a que ya la disposición sea distinta y sea mejor, ¿ya? Buscar también asesoramiento, ¿ya? Y ahí de distintos tipos, dependiendo del escenario que nos estemos enfrentando, ¿verdad? Asesoramiento en el área de salud, de repente incluso jurídico. Ya nosotros acá en el COSAM vemos muchos casos en que personas con distintas patologías lamentablemente no pueden tener la facultad, por así decirlo, de vender sus cosas o de ir y hacer trámites como más complejos, y ahí muchas veces hay que intervenir desde el punto de vista jurídico y eso es necesario saberlo, ¿ya? Y ahí uno tiene que pedir la ayuda y buscar la información y buscar el asesoramiento, ¿ya? Otra cosa importante es poder contactarse con asociaciones o grupos de personas que estén en una situación similar, ¿ya? Porque como decía yo al principio, el conocer las experiencias de otros nos va a dejar siempre algún aprendizaje, ¿ya? Lo que yo estoy viviendo hoy día, probablemente va a haber alguien que ya lo vivió, ¿ya? Y me va a poder contar qué fue lo que le sirvió, qué fue lo que no le sirvió, y desde ahí yo voy a poder agarrarme un poco y buscar lo que más se acomode a mi realidad, ¿cierto? El estar contactado y el estar con personas además en situaciones similares me ayuda a no sentirme tan solo, ¿sí? Porque ya no soy la única que estoy pasando por esto. Y sé que no es tan terrible porque hay personas que han logrado sobrevivirlo, por así decirlo, ¿ya? Ahora, en cuanto al segundo grupo que estábamos hablando, cuidar de la salud física y psicológica. Yo aquí puse algunas cosas que me parecieron importantes, pero hay muchas más, ¿ya?
Primero, cuidar el descanso y la alimentación, ¿ya? Es muy importante, fundamental que yo respete mis horas de sueño, que yo me alimente a las horas que me debo alimentar, porque eso va a hacer que mi cuerpo y mi mente estén en óptimas condiciones para cuidar al otro, ¿ya? Si yo no he dormido nada, ando súper cansada, estoy muerta de hambre, y viene, pucha, este abuelito que es mañoso y me empieza a joder y me empieza a pedir cosas y nada le gusta y todo, probablemente yo voy a reaccionar mal y me voy a enojar y puedo llegar incluso a caer en situaciones de maltrato, ¿ya? En cambio, si es que yo estoy descansada, estoy tranquila, como que me he preocupado de estar bien yo primero, probablemente me voy a tomar un poco más a la ligera estas mañas de esta persona, ¿cierto? Mañas, por nombrarlo de alguna forma, solamente. Eh, También procurar practicar el ejercicio físico o técnicas de relajación, ¿ya? Que va enfocado un poco a lo mismo, a atender nuestro cuerpo para que nosotros nos podamos sentir bien y eso nos permita enfrentar de mejor manera las situaciones difíciles a las que nos podemos enfrentar. Buscar relevos en el cuidado, ¿ya? No es necesario que una sola persona lo haga todo, ¿ya? Es verdad que a veces, por distintas situaciones, solo hay una persona que está como disponible, ¿ya? No hay más hermanos, no hay más familia, no hay vecinos, qué sé yo, no hay nadie, ¿ya? Eso pasa, ¿sí? Pero muchas veces sí hay algunas redes, ¿ya? Algunas redes que pueden tal vez relevarnos un día o una tarde, ¿ya? Y eso ya es un descanso y es importante tomarlo. Un poquito más adelante ahí en la presentación se habla también de la importancia de pedir ayuda y aceptarla, ¿ya? Y cualquier tipo de ayuda. O sea, esta hermana que vive lejos y que viene una vez al año y que ofrece quedarse un fin de semana con la abuelita, y pucha, a mí no me sirve para nada un fin de semana, yo estoy todo el año. Pero en realidad es un fin de semana que si esta otra hermana no apareciera, yo no tendría para mí, ¿ya? Son cosas pequeñitas que hay que buscar y hay que aceptar, ¿ya? También plantearse metas realistas, ¿ya? Tal vez en estos casos de personas que están con problemas de salud graves o que están con problemas de memoria importantes, yo no voy a plantearme enseñarle que él vaya a comprar solo al supermercado, ¿ya? O yo no voy a plantearme que ya hoy día lo voy a ir a cuidar, pero además voy a estudiar por este curso que estoy haciendo porque necesito hacerlo cuando en realidad sé que estando ahí no voy a tener el tiempo, ¿ya? Sino que hay que plantearse metas realistas de acuerdo al contexto y metas también chicas y a corto plazo, ¿ya? Ir día a día viendo cómo se va dando todo. Lo otro que es súper importante y que parece algo insignificante o parece algo que no ayuda mucho, pero la verdad es que sí ayuda, es poder hablar y compartir las emociones, ¿ya? Si yo estoy cansada, si estoy enojada, si ya estoy chata de esto, el poder decirlo probablemente no va a hacer que yo me sienta feliz, ¿ya? Pero sí nos va quitando un poquito una carga. El poder hablar siempre nos alivia un poquito. Y eso contribuye también a evitar este aislamiento social que hablábamos antes, ¿ya? El poder buscar compañía, el poder sentirnos menos solos. Y de la mano con eso va también el reconocer, aceptar y aprender a manejar estas emociones negativas. Como decía yo hace un rato, es normal estar triste, es normal estar enojado, es normal que a mí me dé rabia tener que estar en esta situación, ¿ya? Y eso hay que reconocerlo, hay que ponerle nombre, hay que aceptarlo porque todos somos humanos y esto nos pasa. Y en la medida de que nosotros lo aceptemos, vamos a ir aprendiendo a manejar eso, ¿ya? En cambio, si solo lo guardamos y en realidad lo empezamos a acumular, probablemente va a llegar un momento en que toda esa emoción negativa acumulada va a explotar de alguna forma, ¿ya? Y ahí es donde de repente pasa que llegan las personas con una depresión, con un trastorno de ansiedad severo o con problemas incluso físicos severos porque tienen todo eso acumulado que no tiene otra manera de manifestarse muchas veces que con estas dolencias o estas patologías. Un poco alineado a lo que decía al principio acá, intentar mantener las actividades habituales placenteras, ¿ya? Si a mí me gustaba salir a caminar, darse el tiempo, aunque sean 5 minutos de salir a caminar, seguir haciendo.
¿ya? Distintas cosas que nos gusten, ¿ya? Y muchas veces nos encontramos con el problema de que, por ejemplo, yo tengo que estar las 24 horas cuidando a esta otra persona, entonces no puedo salir, no puedo dejarla, no puedo como abandonarla, entre comillas, para ir a hacer esta actividad que me gusta. ¿Qué se puede hacer ahí? Buscar actividades que a mí me gusten, pero que pueda hacer en conjunto con esta otra persona. Por ejemplo, no sé, hace no mucho me contaba una persona que había empezado a hacer una huerta en su patio, ¿ya? Le gustaba hacer jardines, le gustaba hacer todo eso, y claro, lo había dejado de hacer por cuidar a una tercera persona, eh, pero se encontró con la sorpresa de que podía llevar a esta otra persona en una sillita, sentarla en el patio y compartir ese rato de cuidar la huerta, plantar o sembrar florcitas, qué sé yo. Eh, y era algo que le servía a ella, que no tenía que suspender esta actividad de cuidar por hacerla y que finalmente le sirvió a las dos personas. Entonces hay que buscar alternativas dependiendo, como decía, el contexto. Pero alternativas siempre hay, ¿ya? Por chiquititas que sean, todo ayuda. Lo otro es también valorarse, visualizar la labor importante que uno hace como cuidador y visualizar también lo conseguido, ¿ya? De repente hay personas que creen que por dedicarse solo a cuidar a otro como que no están haciendo nada en la vida, como que quedaron un poco en pausa, no están avanzando, no están haciendo nada. Pero la verdad es que es una labor súper importante, súper valiosa, súper necesaria, y en la que todos los días van a haber pequeñas metas que se pueden ir cumpliendo, ¿ya? O sea, si yo logré que esta persona hoy día se comiera todo el almuerzo que no quería, que estaba amaneciendo, ya es un logro, ¿ya? Y eso hay que ver, esas pequeñas cositas que parecen sin importancia, son importantes, ¿ya? Pero a la vez también hay que dejar de verse solo como un cuidador, ¿ya? Sino que hay que procurar llegar o recuperar a la propia identidad, más allá del rol de cuidador. O sea, yo no solo cuido a mi abuela, yo también soy mujer, soy esposa, soy mamá, soy hija, soy amiga, soy trabajadora, soy miles de cosas más, ¿ya? Y esas cosas, el poder recalcarlas, el poder sentirse que uno también es más cosas más allá de cuidador, también ayuda mucho a que uno pueda plantearse la vida de otra manera, ¿ya? Y valorarse de otra manera. El tercer grupo que habíamos puesto ahí era organizar el cuidado, ¿ya? Como cualquier otra tarea, es importante planificarla, organizarse, ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Y ahí está esto que decía yo antes de pedir ayuda, ¿ya? Pedir ayuda y nunca rechazarla, aunque parezca escasa, ¿ya? Hace poquito, no recuerdo bien si fue una paciente que me contó o lo escuché por ahí, escuchaba esta experiencia de ahora en pandemia, de una persona que había notado ahora que a pesar de que siempre pensó que estaba sola cuidando, en realidad no estaba tan sola, porque había una vecina o una amiga o otra persona que por lo menos una vez a la semana iba a tomar once a la casa, ¿ya? Y era un ratito, una hora que conversaban, tomaban sus tecitos y se iban, ¿ya? Y ahora, como con todo este concepto de las cuarentenas y todo lo que pasó, que estas visitas ya no se pueden hacer, ¿verdad? Se había dado cuenta que esa hora a la semana en que lograba desconectarse en esta once le servía y era una ayuda, ¿ya? Como decía al principio, era una ayuda chiquitita, una ayuda que uno pensaba que tal vez no servía, no era suficiente, pero ahora, por Dios que le echaba de menos. ¿Sí? Entonces, por eso hago énfasis en esto, de nunca rechazar esas pequeñas cosas, ¿ya? La verdad es que yo escucho bastante estos como reclamos, porque como hablábamos al principio también, generalmente es una persona de la familia que le toca hacerse cargo y el resto se desentiende, ¿ya? Y uno tiende a encontrarlo injusto, a reclamar, ¿verdad? ¿Por qué es injusto en el fondo? Y uno siempre dice, no, es que mi hermano va y lleva un kilo de pan nomás y cree que con eso ya está todo listo.
o esta otra persona solamente va un fin de semana al mes y ayuda a cuidarme. Y eso a mí no me sirve porque yo estoy todos los días. Son quejas como bien frecuentes y que uno escucha. Y como digo, se entiende, son justificadas también. Pero a pesar de que sean ayudas chiquititas, es importante aceptarlas porque son pequeños momentos en que podemos nosotros desconectarnos del cuidado. ¿Ya? En la medida de lo posible, la idea es poder favorecer la independencia de la persona que se cuida. ¿Ya? O sea, si yo tengo, voy a seguir poniendo el ejemplo del abuelito porque es como lo más frecuente, abuelito o abuelita, que todavía es capaz de vestirse solo, ¿ya? Yo tengo que potenciar eso, ¿ya? Tal vez ayudarlo, supervisarlo, ver que se vista bien, ¿cierto? Darle ciertas indicaciones, pero favorecer que haga esas cosas, ¿ya? Porque en el fondo, y dicho bien coloquialmente, es menos trabajo para mí si lo hace, ¿cierto? Y en el fondo eso nos ayuda. Y eso hace también que para la persona que está en esta situación de ser cuidado, se sienta mejor, porque todavía es útil, todavía puede hacer algo, ¿cierto? Y también en esto de organizar es importante aprender a poner límites al cuidado, ¿ya? No tengo por qué hacerlo todo yo. De repente hay más redes de apoyo, hay más personas que pudiesen apoyar, pero que tampoco les nace o les es más cómodo no ofrecer ayuda, ¿ya? Pero yo como cuidadora tengo todo el derecho de decir, no, ¿sabes qué? En esta fecha yo necesito hacer un viaje, yo necesito salir a hacer un trámite, y lo voy a hacer, y tú tienes que hacerte cargo, ¿ya? Muchas veces hay que ponerse firme y eso genera discusiones, genera problemas en la familia, eh, pero muchas veces hay que hacerlo igual, ¿ya? Y hay que hacerlo por un tema de autocuidado, ¿ya? También planificar el tiempo en función de las actividades, perdón, y de las personas disponibles, ¿ya? Por ejemplo, estoy pensando en algo que también que me tocó vivir o me tocó que me contaran, en el fondo, de una persona, mujer, mamá, de 3 hijos, que cuidaba a su propio papá, ¿cierto? Y tenía una hija que tenía alrededor de 20, 21 años, una cosa así. Entonces, como era una niña, decía ella, no le podía delegar responsabilidades a ella, porque además estudiaba, estaba en otra, no le gustaba compartir con el abuelo, entonces, no, cero apoyo, cero aporte, y le tocaba entonces a esta persona asumir toda la responsabilidad. Entonces fuimos buscando qué cosas, qué pequeñas cosas podía ella repartir con estas otras personas, que en este caso eran sus hijos, que estaban disponibles para ayudar. Entonces llegamos al acuerdo, por ejemplo, de que esta hija de 20 años, que no tenía mucho tiempo, que tenía otras responsabilidades, sí podía hacerse cargo de todos los meses ir al consultorio a buscar los remedios del abuelo, ¿ya? Y es una cosa tremendamente importante, pero que no le iba a quitar tanto tiempo, y se pudo coordinar y se pudo hacer así, ¿ya? Entonces, como decía antes, hay que buscar, siempre hay opciones, siempre hay que planificarse, hay que tratar de organizarse. Y también se pueden solicitar otros recursos de apoyo, si fuera necesario. Y con esto me refiero a recursos como más formales, ¿ya? Si de repente hay que contratar a alguien, si es que están las condiciones económicas, obviamente, hay que hacerlo. O sea, si no queda otra opción y se puede, hay que hacerlo. Y no hay que sentirse culpable por hacerlo. Pasa lo mismo cuando la única opción que queda es que esta persona mayor, por ejemplo, esté en un hogar o en una residencia de más larga estadía. Muchas veces no quedan otras opciones y las familias muchas veces son bastante reticentes a eso porque es como abandonarlo, es como mal visto de repente ir a dejar a alguien a un hogar. Tiene como esa connotación como súper negativa. Pero la verdad es que muchas veces es lo más sano, tanto para la persona que va a estar en ese hogar, como para la familia que en realidad no tiene posibilidades de cuidar a esta persona, ¿ya? Yo creo que ahí hay que ser bien realistas, hay que ser bien flexibles con uno mismo y darse permiso para no poder. O sea, cuando yo no puedo, no puedo, no puedo entregar mi vida por algo que en realidad no es posible para mí, ¿ya? Bueno, acá quise poner un poco en resumen, entre comillas, porque igual son varias cositas, varios conceptos, pero que quiero reforzar, ¿ya? Eh,
cuando hablamos, ¿cierto?, de tratar de prevenir o evitar o tratar esta sobrecarga del cuidador, lo más importante es cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud mental y las redes de apoyo que tenemos, ¿ya? Por lo tanto, es importante dejarse ayudar y recordar que usted o la persona que está en esta posición de cuidador o cuidadora, ¿cierto?, tiene derecho a, y aquí los quise poner como bien separados y grandes para que los podamos ir viendo, tiene derecho a dedicar tiempo para sí mismo y realizar actividades sin sentimiento de culpa, ¿ya? O sea, yo puedo hacer otras cosas que no sea cuidar y no tengo por qué sentirme culpable por eso, ¿ya? También tengo derecho a experimentar sentimientos negativos por ver, en este caso, o por ejemplo, una persona que está enferma, o estar perdiendo un ser querido. De repente uno va viendo cómo estas personas se van desgastando y eso me va a generar pena, me va a generar impotencia, frustración, rabia, un montón de cosas negativas y yo tengo derecho a sentir eso, ¿ya? También obviamente tengo derecho a preguntar sobre lo que no entiendo, ¿ya? Uno no, obviamente no lo sabe todo, nunca lo va a saber todo probablemente, y es importante darse permiso para preguntar y para no saber, ¿ya? También tengo derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a las necesidades que yo tenga, ¿cierto? Y a las necesidades también de la persona a la que estoy cuidando, ¿ya? Muchas veces uno se plantea soluciones como ideales. No, yo preferiría que todos los 6 hermanos que somos nosotros nos turnáramos y tal vez un día a la semana cada uno se haga cargo de la mamá o de la abuelita. Pero la verdad es que en realidad tengo un hermano que vive en Punta Arenas, otro que está en Arica, otro que está en Santiago, otro que está cerca, pero en realidad trabaja todo el día. Entonces, tal vez esta solución de que cada uno se haga cargo un día no es realista, ¿ya? Entonces, la idea es poder ajustarnos a nuestras realidades, ¿ya? Tengo derecho también a ser tratada o tratado, ¿cierto?, con respeto por aquellas personas a quienes les pido consejo y ayuda, ¿ya? Esto es un derecho que uno tiene que exigir, ¿ya? Muchas veces uno pregunta, ya sea, no sé, en el consultorio o en la municipalidad por alguna ayuda, muchas veces uno tiene derecho a exigir que lo traten con respeto, porque es una necesidad importante, es una problemática que es muy frecuente y que nosotros tenemos que visibilizar también, ¿ya? Tengo derecho a cometer errores y ser disculpada por ello, ¿ya? Uno siempre se está equivocando en la vida, ¿ya? Probablemente cuando uno está a cargo de un tercero se nota más o es más criticado. O sea, ya si, pucha, yo estoy cuidando a la abuelita y resulta que la abuelita se cayó en el baño, pucha, me equivoqué en dejarla sola, o no se me ocurrió, qué sé yo, secar el piso antes. Y son accidentes y son cosas que ocurren, pueden ser errores voluntarios o involuntarios, pero van a ocurrir y tengo que disculparme y tengo derecho a que me disculpen también por eso. Tengo derecho también a ser reconocido como un miembro valioso y fundamental de la familia, ¿ya? Incluso cuando probablemente los puntos de vista de esta familia van a ser distintos, ¿ya? Sabemos que el cuidar a una persona de la familia es bastante conflictivo, genera peleas, genera divisiones en la familia, y muchas veces se menosprecia a esta persona que asume el rol de cuidador. Pero la verdad es que si esta persona no estuviera, probablemente para el resto de la familia, todo sería mucho más complicado, todo sería peor, por lo tanto, hay que reconocer este rol valioso y fundamental y en el fondo hacerlo notar como algo valioso. Tengo derecho también a quererme, ¿cierto? Y a admitir que estoy haciendo lo humanamente posible al cuidar de esta otra persona, ¿ya? Como hablábamos antes, pueden haber errores, pueden haber accidentes, tal vez hay personas que logran, entre comillas, hacerlo mejor que otros, pero yo estoy haciendo lo que puedo y eso está bien, ¿ya? Un poco lo mismo que he mencionado varias veces antes, tengo derecho a admitir y expresar los sentimientos tanto positivos como negativos, ¿ya? Y tal vez acá fundamentalmente los negativos, ¿ya? Yo soy bien cargante con eso en todos los contextos. La verdad es que a nosotros, tal vez por una cosa cultural, qué sé yo, se nos enseña desde chiquitito a no manifestar tanto las emociones negativas. O sea, no, tú no puedes llorar, no puedes estar triste, no, ¿cómo te vas a enojar? No, tienes que estar siempre bien.
Y la verdad es que eso lo único que lleva a la larga es que uno acumule estas emociones negativas, como decía antes, explotan de alguna manera que no es muy sana. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros los podamos ir expresando, nos vamos alivianando y nos vamos sanando también. ¿Ya? Tengo también derecho a decir que no cuando hayan demandas excesivas o inapropiadas o poco realistas. ¿Ya? O sea, hay que poner límites. Y tengo derecho a seguir con mi propia vida. Como decía antes, yo no solo soy cuidadora de mi abuelita, ¿ya? O cuidadora de esta persona X, ¿ya? Soy muchas otras cosas y tengo una vida y tengo derecho a seguir con ella, probablemente adecuándome a esta nueva realidad, pero teniendo mi propia vida igual, ¿ya? Y cuando la verdad es que todo esto igual me desborda y a pesar de que yo he tratado de mantenerme en contacto con otras personas, he tratado de equilibrar un poco todo, aún así me siento muy mal, tengo muchos de estos síntomas que mencionábamos antes, ¿cierto? Es necesario y tenemos el derecho, ¿cierto?, de pedir ayuda profesional, ¿ya? Y es importante hacerlo y no sentirse mal por necesitarla, ¿ya? Hay que darse permiso, como decía, para no estar bien y para pedir ayuda para poder lograr estar mejor, ¿ya? Esas eran como las ideas como importantes que yo quería transmitirles. Y acá al final les quise poner algunos recursos que están disponibles en internet para que ustedes los puedan buscar. Porque la verdad es que hay bastantes cosas, sobre todo enfocadas en el cuidado de adulto mayor, pero que son extrapolables a otras poblaciones. La mayoría están diseñadas por el Senama. Y una de estas cosas que encontré muy didáctica y muy buena es este manual que se llama Yo me cuido y te cuido. Manual para el cuidador de personas mayores en situación de dependencia. ¿Ya? Si uno lo busca así con ese nombre en internet, lo va a encontrar en un archivo PDF. Es relativamente largo, pero porque tiene harta información y ahí uno puede ir seleccionando lo que le sirve. ¿Ya? Habla justamente de qué es este rol de cuidador, qué cosas uno puede hacer para evitar la sobrecarga del cuidador, habla de salud mental en general, habla de distintas cosas y lo bueno es que, como decía, es bastante interactivo, bastante didáctico porque trae algunos cuestionarios o preguntas para que uno primero se vaya evaluando, vaya viendo en realidad cómo estoy en esta situación y también para ir como reforzando al final de cada capítulo o de cada apartado hay como una especie de autoevaluación, de cómo podemos aplicar lo aprendido, ¿ya? O qué aprendí en este capítulo, una cosa así. ¿Ya? Así que es bastante bueno, yo le recomiendo a las personas que están en este rol de cuidador que le puedan echar una mirada, porque también hay bastantes técnicas o tips así como bien puntuales que uno pudiese aplicar cuando lo necesite. ¿Ya? Lo otro que también está en internet, en YouTube específicamente, en el canal de Senama, son estos videos que son como programas de radio, digo yo. Sé que hay una palabra más moderna para decirlo, pero no la recuerdo. Un podcast, eso mismo. En que se llama Redes que Cuidan, ¿ya? En que se abordan también distintas temáticas en relación a este rol de cuidar. Hay un capítulo específicamente donde se habla de la sobrecarga del cuidador, ¿cierto? Y ahí se invitan a distintos especialistas, distintas personas que pueden ir también a compartir sus experiencias y van dando ahí también tips que pueden ser bastante útiles. ¿Ya? Y son cortitos, creo que duran como 20 minutos, un poco menos, entonces de repente en un ratito pueden escucharlos ahí y puede servir. ¿Ya? Y eso es solo algunas cosas como oficiales, entre comillas, pero si uno busca en internet, la verdad es que hay un montón de información. Es importante también que podamos buscar en nuestro propio entorno, de repente con los vecinos, las juntas de vecinos, en los mismos CESFAM, hay agrupaciones que convocan a estas personas, ¿cierto?, que están en este rol de cuidadores. Y es importante también conectarse con esas personas y poder compartir toda esta información. ¿Ya?
Eso era en cuanto a la presentación en sí, y quise poner al final estas 3 palabras, en el fondo, que son las que yo creo que son más importantes o fundamentales, que son, primero, cuidarme, ¿cierto? Y primero porque tiene que ser primero, ¿ya? Después, cuidar, ¿cierto? Y finalmente, cuidarnos, ¿ya? Porque también es algo que debiésemos poder compartir, debiésemos poder hacer un poco como en comunidad, ¿ya? Así que para que se queden con esas 3 palabritas y podamos, ojalá, grabarlas en ese orden, ¿ya? Primero cuidarme, cuidar, después cuidarnos. Eso en cuanto a la presentación, no sé si hay preguntas, cómo estamos. No, estamos bien. ¿Sí? Mira, ¿apunta dónde está el rojito? Deja ver. Sí, para ver si hay preguntas en el chat. Bueno, acá estoy también. Mi nombre es Francisco Rosa, yo soy psicólogo acá de COSAM y estoy acompañando hoy día a mi colega doctora Daniela Quilodrán. La idea es que también vayan haciendo preguntas, ya pueden ser a través de los participantes acá de Zoom, escribiendo en el chat o pidiendo el permiso, o sea, conectando su audio para hacer la pregunta. Y también, como estamos transmitiendo de Facebook, ir preguntando acá en el chat de justamente la transmisión en vivo de Facebook, ¿ya? Bueno, a ver, primero, a ver, vamos a leer el chat de acá de la transmisión por Zoom. Bueno, buenas tardes, dice desde CEFAM San Pablo, con algunos cuidadores del programa de atención domiciliaria. Se agradece que estén participando, ojalá le haya servido esta gran presentación. Buenas tardes a todos y todas, de Lorena. Elena Montiel plantea que tenemos el libro Yo me cuido y te cuido en formato libro, el cual será entregado hoy a nuestros cuidadores que asistieron al diálogo de manera presencial al CEFAM. Material excelente, el cual se agradece. Qué buena iniciativa. Pero como yo les decía, la verdad es que es un material súper bueno, súper amigable, para que todos lo podamos, ojalá, revisar, y tiene herramientas súper específicas. Yo creo que eso es lo que más se agradece, no es como pura teoría y mucho bla bla, sino que entrega tips bien, bien puntuales que yo creo que les pueden servir mucho. Así que qué bueno, qué bonita iniciativa y qué bueno que lo pudieron tener así en formato físico para que lo puedan compartir. Aparte, en formato físico es más amigable de leer. En el chat de Facebook, bueno, aquí no veo todos, pero Nancy Mariluz HR dice: hola, quedará esta presentación en la página para verlo con detención después. Ahora estoy escuchando, pero haciendo otras cosas también. Le agradezco si se me hace. Bueno, se agradece también esta doble función, doble atención de estar haciendo otra cosa y escucharnos. Nosotros queda la grabación en la página de Facebook del COSAM, y a la vez nosotros vamos a subir dentro del próximo día al canal de YouTube que tenemos de COSAM Oriente. Ustedes ponen en el buscador COSAM Oriente y ahí les va a aparecer el canal, ¿ya? Flor Soto Vázquez dice: buenas tardes, recién llegando a mi casa, también cuidando a mi mamá de 93 años. Me imagino igual que debe ser interesante esta presentación para Flor Soto. Y después también comenta, además, el cuidado de mi hijo que tiene una patología mental. O sea, también doble carga, podríamos decir. Pero esto, como decía la doctora Quilodrán, también depende de la vivencia de cada persona. Andrea Muñoz dice que buenos datos, creo que tengo más de algunos. Bueno, no sé a qué se refiere, pero eso. Ahora, también alguien de acá de la presentación de Zoom. Ya. Díganos nomás, que no sabemos su nombre, si se puede presentar y comentarlo. Sí, mira, soy María Angélica Cárdenas, de la comuna de Puerto Octay. Y en primer lugar quiero agradecer la posibilidad, ¿no es cierto?, y la invitación a participar de este conversatorio, de esta charla. La encontré excelente. Y quiero aprovechar de hacerles una consulta a ustedes que trabajan en esta área. ¿Existe
existe alguna entidad o a través de alguna vía la posibilidad de hacer algún trabajo con los cuidadores, y te digo, mirándolo desde la vereda de quien cuida al que cuida, ¿ya? No sé si me entiendes un poco el juego de palabras. Yo tengo la experiencia, tengo el testimonio de haber sido cuidadora de mi esposo con una patología, digamos, terminal, y desde allí, desde que ya cumplí mi rol y él partió de este mundo, me he dedicado también a ir, digamos, recuperándome, ya, iniciando de vuelta a la vida, podríamos decir, hace 5 años y algo, 6 años van a ser. Y uno se encuentra con la triste realidad de que quienes somos cuidadores, la verdad es que las redes de apoyo en general no nos contemplan, a los que somos, yo digo, cuidadores primarios, ¿ya? Yo un poco con el desazón de lo que me tocó como experiencia, tomé la decisión de pegarme un giro en la vida y estudiar. Y acabo de terminar, digamos, en un instituto técnico de sacar la carrera de terapias complementarias, ¿ya? Y por ende, me encantaría hacer la colaboración, no sé, a través de un voluntariado o algo, para ocuparme en parte del cuidado de los cuidadores. Es algo que realmente siento que como sociedad tenemos una deuda, ¿ya? O no lo tenemos contemplado. Así que a mí me encantaría poder hacer la conexión quizás con ustedes como equipo, con algún área, algún departamento del servicio de salud, en donde yo pueda hacer una función como voluntariado. Realmente, digamos, no sé, bajar a través de proyectos, lo que sea, para los cuidadores. Yo no me hago drama, no busco, digamos, ser compensada económicamente, ni mucho menos. Puedo arreglármelas y colaborar desde esa parte. Me encantaría. Yo saqué 5 diplomados en complementarias, desde el punto de vista todos clínicos, ¿ya? Así que me siento, digamos, en este minuto con la disposición, la capacidad y las ganas de poder ser colaboradora real en este paso de vida. Bueno, primero que todo, muchas gracias por compartir la experiencia, ¿cierto? Yo creo que es algo que a muchas otras personas le ha pasado y qué bonito este giro que le dio usted a lo que le ocurrió. Sí. Y Sí. estoy muy de acuerdo con lo que usted menciona de que tenemos una deuda, como en muchas otras cosas, pero es una Sí. deuda bien importante de poder justamente cuidar a los cuidadores, cuidar a quienes cuidan. La verdad es que existen distintas instancias, distintos grupos, distintas como, ayudas que se han ido implementando, pero todas a nivel como bastante local, ¿ya? Local. Por ejemplo, se me viene a la memoria en este momento la labor que hacen, por ejemplo, acá en Osorno, en el centro, en la unidad de memoria que está en Plaza de la Red de Salud Mental, ¿cierto? En que ahí trabajan harto con los cuidadores de los pacientes con algún tipo de demencia. Sí. En los SESFAM en general, no estoy segura si en todo, también hay ciertas personas, en general asistentes sociales o psicólogas, que hacen acompañamientos también a cuidadores, ¿ya? La verdad es que desconozco si es que hay alguna institución, algo como más global, donde yo le pudiese decir, sí, miren, en el servicio de salud hay tal programa, porque la verdad es que es un tema que yo creo que todos saben que existe, pero que no está muy abordado todavía. Yo creo que este manual, estas cosas que yo les mostraba de que ha ido publicando Senama, son tal vez como las primeras luces de que hacia allá vamos. Pero
yo le invito a primero mantenerse con esta disposición a ayudar, me parece súper positivo. Yo creo que deben haber más personas que están en su situación y no saben dónde recurrir. Sí, sí. Y tal vez a nivel, como le decía, más local, consultar, ya sea en el mismo CESFAM, Departamento de Salud, lo que haya por ahí cerca, ¿cierto? Plantear esta inquietud. De repente en las mismas juntas de vecinos también se organizan grupos que de repente son totalmente independientes. Un grupo de vecinos que Sí. se encontraron que todos estaban un poco en situaciones similares y deciden agruparse y deciden empezar a trabajar en torno a esas temáticas. Yo creo que probablemente interés de otras personas en participar en algo así existe, pero como le digo, estamos un poquito al debe con eso de las instituciones de salud. Yo no sé si tú manejas algún dato de algún otro programa. Yo igual manejo la misma información que Daniela. Me imagino, o uno podría pensar que el Senado puede que haya algo, pero yo desconozco, ¿cierto? El Servicio Nacional del Adulto Mayor. La verdad es que no sé. De igual forma, no sé si me podría dar su nombre y algún número de teléfono, por si acaso nosotros conocemos de alguna cosa, o de poderla invitar también a ustedes quizás en alguna próxima oportunidad. Sí, encantada. No hay problema. María Angélica Cárdenas. María Angélica Cárdenas. 961. ¿Ya? 423364. Perdón, 42. 961-423364. Vale. ¿Y usted trabaja con terapias complementarias? Terapias complementarias, sí. Perfecto. Perfecto. En una de esas, a raíz de este mismo diálogo, aparecen otras personas que quieren en forma voluntaria también participar y podemos tal vez nosotros mismos crear algo o dar el pie para que se pueda hacer algo en esta temática que estamos tan en deuda, como decíamos. Ojalá. Sí, y también como planteaba mi colega, es algo muy resiliente de su parte el hecho de transformar este dolor en su experiencia de vida en el poder apoyar a otros, ¿cierto? Entonces también se le felicita por eso. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? Creo que está señora Doris y señora Lorena. Oiga, muchas gracias por la oportunidad y por poder escucharlos. Siempre las charlas son muy buenas y quiero primero felicitar a la señora María Angélica Cárdenas por su entusiasmo, por su buena disposición para poder ayudar y lo mejor de lo mejor, que nunca es tarde para estudiar. Y así que la felicito, un abrazo grande para usted, muchas felicidades y que le vaya bien, ojalá pueda conseguir eso de ayudar en las terapias de alguna manera. Siempre los cuidadores de enfermos sufrimos cosas. A mí me tocó cuidar a una tía, abuelita sola, que ella no tuvo hijos, y a mi mamá. Y yo le digo que cuando se juntan las dos personas enfermas y uno está sola y tiene que llevar a una al hospital y la otra dejarla acostadita y tiene que volver muy rápido a servirle, por ejemplo, su almuerzo, porque en el hospital a veces estaba toda la mañana con la mamá. Entonces, los nervios, la responsabilidad, los nervios que le dan a uno por la responsabilidad de dejarla sola tantas horas, claro, en casa siempre hay más gente, pero si la cuidadora no está, los demás dicen, chute, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, cuando no hay apoyo en casa para cuidar una persona adulta mayor y correr con la otra es demasiado complicado. Y de pronto uno se siente tan angustiada que la única salida, llora. A mí me tocó. Lloré porque no pude compartirme en una oportunidad en dos personas, aquí en casa y en el hospital. Entonces, incluso discutí con una enfermera por la tardanza de atender a mi mamá para volver rápido, la pobre no tenía la culpa, que en la otra visita tuve que disculparme, porque yo me alteré demasiado porque no podía cumplir las dos partes, ¿ya? Entonces,
es una tarea muy fuerte, muy grande y muy opresora para el cuidador o cuidadora. Así que muy bien estas charlas, se las agradezco yo. Muchas gracias. Eso quería comentarles. Muy amables. Gracias también por mostrar el agradecimiento, expresarlo, y además por su participación, porque no es primera vez que la veo participando de esta charla, y también, si es que no Me existieran... gusta saber. Sí, se nota que le gusta, y está bien. Y sin ustedes, el público y personas interesadas, esto no podría llevarse a cabo. Así que se agradece. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, señora Lorena, también otra Hola. gran participante. Sí, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Bueno, y me sumo ahí a las felicitaciones de la señora Angélica, y así que y agradecerle también que haya aceptado la invitación y que se haya podido conectar, porque yo sé de su buena disposición y el trabajo que ella está realizando, entonces le compartí este diálogo a la señora Angélica, así que me alegro mucho que ella haya podido participar. Así que ya igual seguiremos ahí en contacto, así que yo tengo la misma disposición, así que a lo mejor ahí juntas podemos hacer algo por ahí. Y en cuanto a mi experiencia es lo mismo, a mí me tocó cuidar a mi padre primero y después a mi madre, la cual ya partió hace muy poquito, en abril partió ella. Y claro, yo participaba, digamos, en el CEPFAM, fui invitada a un diálogo de estos cuando eran presenciales, digamos, y me resultó interesante por el momento en que yo estaba pasando. Entonces, y la presentación que usted ha hecho, casi el 100% nos identifica, no sé si a mí, pero a casi todos los cuidadores, ¿ya? Entonces, yo llegué así, digamos, primero al CEFAM y después llegué al COSAM. Y por cosas del destino y de Dios, digo yo, quedé después como presidenta del Consejo Consultivo del COSAM. Pero yo llegué buscando un poco de información, y si bien yo digo ya mi mamá no está conmigo, pero yo me mantengo y comparto estos diálogos y sigo también, ¿cierto? A ustedes, que las presentaciones son todas excelentes, los profesionales igual. Y es porque a lo mejor no alcancé yo a trabajarlo con mi madre, pero sí a lo mejor lo puedo hacer con otro cuidador. La misma experiencia que yo viví la puedo compartir con otro cuidador. Y a lo mejor la experiencia que yo tuve, que fue de sobrecarga y qué sé yo, pero a lo mejor esto me puede ayudar a compartirlo, y para que el otro cuidador no pase lo mismo, digamos, que uno siempre dice lo que yo viví, que mi experiencia a lo mejor le sirva a otro, ir ayudando al otro, que hay redes, que se puede hacer esto, que ellos sí pueden atención profesional, y ir ayudando un poco, en realidad, y eso es lo que yo me mantengo, por lo cual yo me uno, y como siempre igual soy parte, ¿cierto?, de dirigente social. En mi sector hay mucho adulto mayor. Entonces, esto es una forma de replicarlo y ayudar más que nada. Entonces, y hago lo mismo que la señora Angélica ahí, y la señora Doris, y todos los que trabajamos en estas redes sociales, digamos que somos dirigentes sociales, que yo creo que de nuestra experiencia hemos sacado para poder nosotros ayudar a los demás. Lo que nosotros hemos vivido, a lo mejor que el otro se le haga, no sé si más fácil, pero sí un poquito más, y sentirse un poquito más acompañado. A lo mejor lo que nosotros no pudimos vivir. Pero yo creo que esa es la forma de ir cambiando un poquito, como ustedes bien dicen, esto de que hemos dejado un poco de lado al cuidador, porque el cuidador queda como un poco invisible, porque siempre el más visible es a la persona que se está cuidando. Entonces a ellos vienen los asistentes, ellos lo ayudan, que los medicamentos, que esto, pero el cuidador pasa un poquito como invisible. Entonces yo creo que igual nosotros que hemos tenido esta experiencia, la idea es un poco visualizar al cuidador. Así que, pero de mi experiencia, y aquí me voy a mantener para ver si podemos ir aportando un poquito un granito de arena, ir ayudando a los demás. Así que me alegro que por lo menos las invitaciones que hice fueron bien recibidas, y que puedan estar compartiendo este diálogo. Sí, gracias Lorena. Yo creo que podríamos plantearnos un desafío
como la provincia de Osorno, generalmente salimos en los diarios o en las noticias nacionales que somos la ciudad más fome, que somos esto, hagamos un desafío por ahí, iniciemos algo mirando a lo nacional, colaboremos y pongámonos a disposición. Creo que hay muchas voluntades de gente que queremos y que podemos hacerlo. Como digo yo, en este minuto estoy sola en la vida, lo mismo que Lorena, y así muchas otras personas que son contactos, y que se puede ir armando, digamos, un equipo de voluntariado, pero con raíces, ¿ya? Porque si uno mira hacia adelante, tristemente vemos que las cifras van subiendo, sobre todo si uno lo ve desde el prisma de etario. Los adultos mayores, bueno, yo ya estoy en esa línea, ya pasé el umbral, somos muchos más en 5 años más, el 50% empieza a subir más adultos mayores que población más joven en Chile. Entonces, creo que es una luz de alarma también que se nos coloca, ¿quién nos cuida? ¿Ya? Y creo que podemos regalonearnos entre nosotros y hacer de esta sociedad un poquito más llevadero también nuestra futura vejez aún mayor. Así que un agradecimiento grande y como les digo, aquí hay manitos y corazones que podemos ocupar. Perfecto. Muchas gracias. Ojalá que este desafío que usted mencionaba se pueda cumplir. Yo creo que voluntades hay. De repente falta organizarse, falta juntarse. Pero ojalá, ya aprovechando que estamos cerca de iniciar un nuevo año, podamos tener este propósito y que ojalá se pueda concretar. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a leer los últimos comentarios en el chat de Facebook. Ahora corrijo un poco, Andrea Muñoz dice que